La pequeña Rachel, sujeta fuertemente a Sayon, alarmada, le cuestiona en qué estaba pensando al irse así, sin decir ni una sola palabra. El pequeño le dice que le duele, entonces Rachel afloja su agarre y lo suelta, avergonzada le pregunta dónde está su hermana. Sayon le contesta que su hermana se fue al este, lo cual asombra a la pequeña, le pregunta por qué, ya que pensó que se fue al mundo humano. En el fondo se pregunta por qué se iría a aquel lugar. La pequeña le avisa que se irán a buscar a su hermana. Sayon, entre dudas, le cuenta que su hermana le dijo que la esperara allí, y que él le tiene mucho miedo al agua. A lo que Rachel le pregunta si se está refiriendo al mar. Mientras tiende su mano para que la siga, le dice que si su problema es el agua, ella le secará hasta la última gota, pero que solo necesita que él se quede a su lado. Lo cual ocasionó que al pequeño le diera un brinco en el corazón, y ruborizado le contestó que sí. Le cuenta a su amigo Siva que él también se irá al este. Siva le cuestiona de qué está hablando. Y le dice que no, porque le prometió a su hermana que cuidaría de él, y que es demasiado peligroso para él. Sayon le contesta que él estará bien, y que Ruby lo protegerá. Siva, alarmado, le advierte a la pequeña que ese no es un lugar para niños, y que es mejor que ambos niños se queden esperando allí. Al ver la cara de Rachel, se asombra, y se pregunta por qué hay un dragón rojo en ese lugar. La pequeña le hace una reverencia, le cuenta que tienen prisa, y se disculpa por causar tanto escándalo por la forma en que ha llegado. Acto que sorprendió a Siva, se cuestiona como alguien que pertenece a una raza conocida por su terquedad, y ahora está inclinando su cabeza. Rachel le dice a Sayon que es hora de irse, a lo que él responde que sí. Siva se quedó cuestionando con qué clase de persona están relacionadas esas personas, refiriéndose a Eve y Milla. En otro lado, en un bosque, el líder del norte, Noelier se encuentra con un sujeto. Noelier le dice que ni siquiera prestó atención a las cartas y a las solicitudes de audiencia, y pregunta entonces por qué ahora lo busca. Además, esa persona, en lugar de aparecer personalmente, se atreve a enviar a un representante, cuestiona si siempre sus modales han sido así. El joven le solicita si podría, por favor comprender, ya que no tuvo otra elección, porque su majestad está demasiado ocupado. Noelier furioso, le pregunta si no ese es el problema más urgente ahora. Trata de centrarse, y le pide que lo olvide, porque ni siquiera tiene tiempo para estar discutiendo. Le pregunta, entonces, ¿qué opina ese sabelotodo? El joven le responde que han revisado todos los documentos que él envió, pero esa persona, dijo que no podía aceptarlo. Palabras que asombraron y molestaron a Noelier. El líder dragón, le pregunta si no es necesario primero confirmarlo, ya que cree que hay una buena posibilidad. El enviado le contesta que no, y le comenta que su majestad dijo que sería mejor que algo así no volviera a suceder en el futuro. Le pide que, por favor, tenga en cuenta de que su majestad no cambia su decisión una vez que la ha tomado. Muy molesto y furioso, Noelier solo se ríe, le pide que le informe a su majestad que, entonces no habrá marcha atrás. El joven le contesta que sí, se lo dirá. Mientras Noelier se retira, molesto expresa que simplemente perdió su tiempo. Un poco disgustado, reflexiona que tal vez sea mejor así, porque si es así de estúpido, es mejor que no sepa de la existencia de ella. Ya que eso definitivamente solo la lastimaría. Un poco inquieto piensa en Eve. Y que cuando la encuentre, lo primero que hará es pedirle perdón. Debido a que lamenta haberla asustado, no quiere presionarla, solo quiere que le permita quedarse a su lado. Opina que Eve es una buena persona, y desea que vuelva, y solo darle las cosas que le gustan, lo que ella quiera. Para evitar que tenga pensamientos tristes, y que se quede por mucho tiempo. En ese instante, la voz siniestra le cuestiona por qué sigue actuando de manera tan estúpida, y que solo debería devorarla. Así entonces ella le pertenecerá a él para siempre. Tiempo después, en la costa este. Unos guardias le gritan a nuestra protagonista y le piden que dé un paso atrás, mientras la amenazan con sus lanzas. Eve le ruega que, por favor, le permitan adentrarse al mar, pero ellos firmemente se lo niegan, explicando que el mar actualmente se encuentra cerrado a los forasteros, y que es una orden del líder del este. Nuestra protagonista escucha como susurran que ahí viene esa chica de nuevo, y le vuelven a repetir que se vaya. Que ellos hace tiempo tampoco ven una sirena. Eve, frustrada en el piso, se pregunta por qué bloquearon el mar tan repentinamente, si originalmente era posible entrar al mar. Incluso Milla tomó brevemente su forma humana e intentó sobornarlos, pero no funcionó, aun cuando sus salarios son bajos.
Esos guardias le gritaron que no los insultara y lo espantaron. Nuestra protagonista se pregunta qué es lo que debería hacer, ya que no le queda mucho tiempo. Reflexiona que necesita encontrar la manera de resolver el desenfreno de Noelier lo más rápido posible. En ese instante, Milla se asusta por algo, a lo que Eve le pregunta qué le pasa. Una persona sospechosa aparece enfrente de ellos, y le pregunta a nuestra protagonista si es cierto que fue hasta allí para ver a Ren. Eve le pregunta quién es Ren, a lo que la persona sospechosa le cuestiona si no se sabe el nombre, pero que entiende que hay personas que suelen ir imprudentemente después de escuchar pequeños rumores sobre Ren. Entre risas le dice que claro, que si lo hubiera sabido, no hubiese hecho tanto escándalo frente a la entrada. Nuestra protagonista confundida le cuestiona de qué está hablando. A lo que la joven le pregunta si no quiere pedirle un consejo a Ren, nuestra protagonista se queda sin palabras y le dice si la persona llamada Ren se trata de una sirena. Antes de que termine, la joven la interrumpe y se acerca a ella. Le solicita que, por favor, se refiera a Ren con su título honorífico, que una persona como ella no la puede llamar descuidadamente. Observa las joyas que lleva Eve y le comenta que parece que la respuesta que ella desea obtener es demasiado grande, y que si tan solo pudiera conseguir algo como eso, está segura que Ren estaría feliz con esa cantidad. Nuestra protagonista, aún desconfiada, lo escucha con atención y no le responde nada. En eso Milla los interrumpe con un maullido. A lo que la extraña le dice que es un lindo gatito, y que es la primera vez que ve a alguien tratar a una bestia como a una mascota. Palabras que asombraron a Milla, ya que descubrieron su identidad. La extraña les dice que no importa quiénes sean, solo deben saber que frente a Ren todos son iguales, y les pide que la sigan. Milla le dice a Eve que tiene un mal presentimiento, y le cuestiona si de verdad deben de seguirla. Le cuenta que supo de inmediato que esa persona se trataba de una prisionera. Pero Eve le dice que es posible que obtenga la respuesta que desea, así que la seguirán. Siguieron a la persona extraña por un camino oculto hasta el mar. Esta persona les informa que esa es la entrada, que es hora de partir, pero primero les pide que beban esa agua purificada. Ya que solo se puede entrar purificando su mente y su cuerpo que han sido contaminados por la tierra. Nuestra protagonista se preocupa porque es una droga cuya procedencia desconoce, pero no hay tiempo para dudar, es por eso que se decide a tomar ese líquido. Luego de beberlo, tose y le dice que sabe horrible. La joven solo se ríe y le comenta bien hecho. Cuestiona si ahora entonces irán a ver a Ren y procede a empujarla al mar. Acto que tomó por sorpresa a nuestra protagonista, ya sumergida en el agua, siente que no puede respirar y que a ese paso morirá. La extraña le pide que relaje su cuerpo, nuestra protagonista se sorprende al escucharla hablar bajo el mar. La joven le continúa diciendo que el mar ya la aceptó tras ser purificada. Eve se asombra al darse cuenta de que esa persona se trate de una sirena. La pelirroja le dice que acepte el poder del agua purificada y trate de respirar lentamente. Nuestra protagonista, al intentar inhalar, se asombra por poder respirar bajo el agua. Mientras Milla atrapa unos peces, la chica le comenta a Eve que lo que bebió antes es una medicina que le permite respirar bajo el agua. Y que para ser más exactos, se trata de un medicamento de adaptación para las criaturas terrestres y que incluso las personas que no saben nadar pueden hacerlo de inmediato. Le comenta que ahora irán a la mansión de Lady Ren, y que por favor la sigan. Nuestra protagonista queda maravillada con la vida marina y con lo que sus ojos pueden alcanzar a ver. Es tanto así, que no puede evitar sonreír ante tal precioso escenario y piensa que es absolutamente fantástico. Luego de un tiempo, la pelirroja le informa que ya han llegado. Eve se asombra de lo que ve enfrente suyo y se pregunta si no se parece más a un templo que a una mansión. Un encapuchado le da la bienvenida a Charles, y pregunta si la persona que está detrás de ella, es un miembro del grupo. La pelirroja le responde que esas personas están allí porque desean escuchar las palabras de Lady Ren. El encapuchado le avisa que pronto será la hora del sermón, así que tiene que llevarlos al edificio principal. Eve, entre dudas, se cuestiona a qué se refieren con sermón. Mientras sigue al encapuchado, piensa que ese lugar es muy tranquilo y silencioso, que ni siquiera puede emitir una palabra, que no pareciera que estuviera bajo el mar, ya que también se puede caminar. El encapuchado le dice que pasando esa puerta se encuentra el edificio principal, que simplemente entre y tome asiento donde le resulte más cómodo. Nuestra protagonista asiente, y el chico le responde que espera que tenga un tiempo gratificante. Pasando por esa puerta, una multitud ruidosa se encuentra arrodillada y esperando a alguien.
Eve se queda impactada mientras un escalofrío recorre su cuerpo. Mientras observa a su alrededor, se pregunta qué es todo eso, y siente algo inusual en ese lugar. Se da cuenta de que es como si fuese una instalación religiosa. En ese momento, anuncian la llegada de Lady Wren, y la multitud eufórica empieza a gritar, ocasionándole un susto a Eve y a Milla. Milla le pregunta a Eve si no piensa que es un poco extraño ese lugar, y que solo deberían escapar rápidamente. Mientras la multitud grita halagos hacia la belleza de Wren, una mujer sale a dar la bienvenida a sus creyentes. Eve queda asombrada y se pregunta si esa persona se trata de Wren. Esa persona se percata de que hay alguien nuevo, una joven a la que está viendo por primera vez y le pregunta si podría levantarse y presentarse. Nuestra protagonista se sobresalta, y Milla expresa que ahora será un problema escapar de ese lugar. Eve reflexiona que no sabe por qué, pero la gente alaba fanáticamente a esa mujer llamada Wren. Tímidamente, le dice hola a Wren, ya que piensa que antes que nada deben actuar como si fueran creyentes para evitar que desconfíe. Es por eso que decide mentir, responde que está allí para visitarla, después de que se enterara de su reputación en el occidente, y que tenía tanta curiosidad que decidió dar ese paso. Considera que fue bueno ir hasta allí para verla, y que, después de verla, se dio cuenta de que las palabras no pueden describir perfectamente la apariencia de Lady Wren. Wren le agradece por los cumplidos, y le comenta que le debió haber costado mucho llegar desde tan lejos. Y le pregunta entonces, qué consejo le gustaría pedir, ya que supone que realmente no fue solo para ver su apariencia. Mientras aplaudía, le cuestionó qué diablos quiere preguntar, como para intentar impresionarla mintiendo. De repente, unos guardias la sujetan. Eve, alarmada, le pregunta a Wren qué está pasando, a lo que Wren le cuestiona si no habrá ido hasta allí por ese bastardo de Henry, ya que a menudo había chicas que aparecían allí por error, porque estaban hechizadas por ese maestro. Le cuestiona qué pueden hacer al respecto. Por desgracia, el maestro no está allí. En ese momento, Wren se percata de algo, y Eve le intenta explicar que no sabe de qué está hablando y que no conoce a esa persona. Wren, mientras chasquea sus dedos, le dice que escuchará su historia mientras investiga, señorita Lobo. En eso, nuestra protagonista siente un mareo y luego se desmaya. En otro lugar, en un palacio. El joven de cabello rubio, de la tienda de joyería, es regañado, le gritan que es un bastardo inútil, mientras le lanzan las piedras mágicas que había comprado. Le cuestiona si acaso piensa que esa cantidad es suficiente. Un mayordomo alarmado le pregunta si el maestro está bien, a lo que él le responde que está bien. Lo siguen regañando, se trata de su padre, le dice que es un idiota, y le cuestiona si todavía no entiende que el futuro del este depende de su poder. Le grita que salga de allí, le pide que recoja todas las piedras mágicas, incluso si tiene que buscar por todo el mundo. El joven maestro asiente. Y reflexiona que su padre se está debilitando cada día, y que se tiene que dar prisa y recoger las piedras mágicas antes de que las cosas empeoren. Le pregunta a su mayordomo si dejó abierto el portal hacia la superficie, a lo que el mayordomo le responde que así es, y que fue instalado frente a la puerta del castillo. Reflexiona que si aquella mujer no hubiera hecho concesiones hace unos días, ese nivel de regaño no habría terminado. Realmente se siente agradecido hacia esa persona. Y que ahora que lo recuerda, ha pasado un tiempo desde que se encontró con una mujer que no estuviera fascinada por él. Es la primera después de aquella niña pelirroja. En eso escucha una voz que le dice a alguien que deben darse prisa. Al ver de dónde proviene, se pregunta si es un gato que habla. Es Milla hablando con un guardia. El rubio le pregunta al guardia qué está pasando. El guardia le explica que no sabe cómo entró, pero de repente apareció esa criatura terrestre. Milla se asombra al ver al sujeto rubio y le dice que ya se habían visto en el oeste. Mientras salta hacia él, le explica que su amiga fue capturada por cultistas y le pide que por favor la ayude. Le cuenta al joven rubio, que él tuvo la fortuna de poder escapar, pero le quitaron el equipaje y no había nadie que lo ayudara. Le pregunta que cómo lo llamaron, maestro, entonces que tan alto es su rango, le ruega que, por favor, salve a su amiga. El rubio le pide que espere un momento, y le cuestiona cómo él, una criatura terrestre, terminó en aquella situación, solo entonces podrán encontrar una solución. Milla le dice que ellos, las sirenas, saben ese tipo de cosas. En ese momento es interrumpido por el mayordomo, quien le comenta que ese gato, parece haber escapado de la mansión de aquella sirena. Esas palabras preocuparon al maestro. Le explica al gatito,
que entonces es un dolor de cabeza, y que sería difícil salvar a su amiga en ese momento. Milla, alarmado, le pregunta por qué. El maestro le cuenta que ir ahí sin preparación equivale al suicidio. Y que incluso si lleva un soldado con él, existe la posibilidad de que se produzca un conflicto armado. En ese instante, se abre un portal a espaldas de él. Una persona sale de allí, y le dice al próximo líder del Este, que ha pasado un tiempo. Le pregunta si esa es la primera vez que se ven desde que asumió el cargo de líder. El próximo líder se asombra al ver de quién se trata. Se trata de Noelier, el líder del sur. Enojado, le informa que está buscando a alguien urgentemente, y le pide que, por favor, colabore. Paralelamente, en la mansión de Ren. Nuestra protagonista abre sus ojos, y nota que se encuentra atada, mientras alguien le dice que por fin ha despertado. Se trata de Ren, que se le acerca y le pregunta si ya está consciente, y cómo se siente. Entre risas cuestiona si está bien preguntar algo como eso después de provocarle un desmayo. Eve, preocupada, la observa sin decir nada. Ren le cuestiona por qué no dice ni una palabra, si antes estaba charlando como si nada, le dice que realmente le disgusta el silencio. Le pide que primero la deje presentarse, le comenta que su nombre es Aria, pero, que la llame Ren delante de la gente. Normalmente, no suele decir su nombre real, pero a ella se lo dice porque le gusta. La persona de atrás es su amiga Charles. Eve intenta forcejear con la silla para zafarse, pero Ren le advierte que no servirá de nada, y le pregunta si acaso no sabe lo difícil que fue atarlo. Le advierte que incluso si se desata e intenta escapar, pronto los guardias la volverán a atrapar, así que le pide que no haga ninguna tontería. Eve se pregunta internamente por qué esa sirena la encerró, no lo comprende, y si será que quiere las joyas que trajo. Ren repentinamente le contesta que no tocó las joyas, ya que escuchó que las compró con dinero de emergencia, y ella no tiene la conciencia suficiente como para meterse con algo así. Nuestra protagonista se queda sorprendida y se pregunta si acaso le está leyendo los pensamientos. A lo que Ren le contesta que así es, puede leer la mente. Se pregunta cómo diablos lo hace, y si simplemente lee la mente o es un método para captar su interés. Ren le cuenta que no solo es leer la mente, es ver y oír, y le pregunta qué está imaginando. Le dice que, en el caso de ella, puede ver en qué está pensando con solo ver sus expresiones faciales. Le pregunta entonces, ¿por qué está allí?, ya que le había dicho que no vino buscando a ese maestro. Contenta le comenta que no es divertido simplemente descubrirlo, así que es mejor responderse las preguntas mutuamente. Le aclara que ella es muy buena dando consejos, y que no obtuvo esa fama en vano. Nuestra protagonista se niega a responder y mira a un costado, piensa que ya sabe qué tipo de persona es. Ren le comenta que incluso le dio una oportunidad, pero no puede evitarlo. Por más que intenta ser amable con ella, le cuestiona si realmente tiene que sacar a relucir sus recuerdos. Mientras acerca su mano a su cabeza, le pide que la disculpe. Nuestra protagonista la mira con una cara de terror. En ese momento, Ren observa los recuerdos de la vida de Eve. Le pregunta sarcásticamente si ha tenido una vida realmente divertida, y le cuenta que ella tampoco la tuvo fácil, pero hablarán de ello la próxima vez. En ese momento, un recuerdo de Eve la extraña, y pregunta qué es eso que está viendo. Grita y se tira hacia atrás. Charles, preocupada, le pregunta si se encuentra bien la señorita Aria. Eve no entiende qué está pasando y Ren se tambalea hacia atrás. Ren le pregunta a nuestra protagonista si ella es una especie de dominatrix. Le cuestiona en qué está sentada esa mujer, si eso es una persona. Porque le pone los pies encima a ese hombre, y si le gustan los hombres o los odia. Exclama que ella, refiriéndose a Eve, tiene la mente sucia. Nuestra protagonista se queda sin palabras, y reflexiona que no la tiene, y aunque sea algo que haya leído, no entiende por qué recuerda todo eso. Pero gracias a eso, no cree que Ren pueda atreverse a meterse en su mente de nuevo. Y que imaginaría algo aún peor si fuera necesario. Ren le cuestiona que, sin embargo, ¿dónde aprendió todas esas cosas? Eve se sobresalta y le contesta que lo vio desde donde se encontraba, a lo que Ren le pregunta entonces dónde se encontraba. Eve le cuestiona por qué le está preguntando eso, a lo que Ren, insistente y persuasiva, le pide que responda. Eve se pregunta por qué está reaccionando de esa manera, y si acaso está tratando de matarla por hacerle ver aquellos recuerdos. De repente, Ren vuelve a meterse en su mente. Eve desea que no lo haga,
reflexiona que aún no ha encontrado la manera de detener el flujo de la historia original, ha dejado al pequeño Sion en el oeste, y simplemente se fue sin darle ninguna explicación a Rachel. Si hubiera sabido que terminaría así, habría progresado más en su relación con Noelier. En eso, Ren es expulsada hacia atrás. Se quedó sorprendida por lo que vio en el piso. Ruborizada y fascinada, exclama que aquellas escenas y pensamientos son realmente un mundo nuevo para ella. Si quieren la continuación de esta historia, no olviden de suscribirse y darle a like.